Hola, en esta clase vamos a ver sistema de endomembranas. Hablaremos de sus componentes, sus funciones y por último distinguiremos a organelas que son componentes en las células que no pertenecen al sistema de endomembranas. Una de las grandes diferencias de una célula procarionte y una célula eucarionte, como pueden ver en las figuras, es que en las células animales existe un alto grado de compartimentalización, y esto no se observa en células procariontes. Estos compartimentos permiten dentro de las células la separación y organización espacial de funciones. El sistema de endomembranas o sistema vacuolar citoplasmático se encuentra en el citoplasma de células eucariontes, está formado por túbulos, sacos, cisternas y vesículas. Todos estos elementos están constituidos por membranas delimitando distintos compartimentos. Una característica de la organización y función de los compartimentos es que vamos a ver que existe transporte de sustancias. En el citosol se produce el transporte de sustancias tanto entre componentes del sistema de endomembranas como en otros componentes como pueden ser las mitocondrias o los plástidos. Específicamente, el transporte en el sistema de endomembranas es para la circulación de las moléculas que se generan en cada componente de él. Para ello existe un sistema de señales que permite llevar a las moléculas a su destino final donde cumplen su función específica. El transporte en sí se lleva a cabo por vesículas, las cuales son estructuras delimitadas por membranas. Ellas se desprenden por gemación de un compartimento dador. Dentro de ellas vamos a encontrar entonces las moléculas que tengan que transportar. Se transportan por el citosol, específicamente su movimiento es permitido por elementos del citoesqueleto, hasta alcanzar el compartimento receptor, donde se fusionan descargando en el interior del receptor lo que transportaban. Cada una de las vesículas que brota por gemación contienen proteínas específicas en su cara externa, o sea, en su cara citosólica. Y cada compartimento receptor tiene moléculas de reconocimiento en su membrana, también en su cara citosólica. Esto va a permitir entonces que puedan fusionarse, se reconozcan y se puedan fusionar. El sistema de endomembranas o sistema vacuolar citoplasmático, como mencionamos que también se puede denominar, está constituido por diferentes componentes, los cuales vamos a ir viendo a lo largo de las diapositivas, comentando sus características y sus funciones. Y ellos son el retículo endoplasmático granular o rugoso, el retículo endoplasmático liso o también denominado agranular, la envoltura nuclear, el complejo de Golgi, los lisosomas, endosomas y las vesículas que mencionamos de transporte. En este esquema de una célula eucarionte podemos observar la disposición de los diferentes componentes del sistema vacuolar citoplasmático. En una disposición más interna está el núcleo con su envoltura nuclear relacionado al retículo endoplasmático, y hacia la zona más periférica podemos encontrar al Golgi, los lisosomas y las vesículas de secreción. La envoltura nuclear es la membrana que envuelve y delimita el núcleo. En este esquema podemos observar que esa envoltura es una prolongación y está directamente comunicada con el retículo endoplasmático granular. Cabe destacar que cuando ocurre el proceso de división celular, la envoltura nuclear se desacopla y se incorpora al retículo endoplasmático granular, y cuando finaliza este proceso se vuelve a reconstituir a partir del retículo endoplasmático granular. Este está formado por sacos aplanados, membranosos, que también se pueden denominar cisternas. Estas cisternas están intercomunicadas y en su cara externa contienen ribosomas. Esos ribosomas le dan el aspecto granuloso, por el cual recibe su nombre.
El retículo endoplasmático liso está formado por túbulos membranosos que también están conectados. Su cara citosólica no presenta ribosomas y por ello se denomina liso. La función específica del retículo endoplasmático granular es participar en la síntesis proteica. En el esquema podemos ver los diferentes pasos de este proceso. En sí vemos en el paso 1 que la síntesis proteica comienza en el citosol cuando un ARN mensajero maduro se une a un ribosoma y ahí comienza la síntesis. Si la proteína creciente tiene una secuencia de aminoácidos específica que se denomina péptido señal, esta es reconocido por proteínas de reconocimiento de péptido señal. Y todo eso se trasloca, el conjunto se trasloca hacia la membrana del retículo, donde hay receptores de proteína de reconocimiento de péptido señal y riboforinas que reconocen a los ribosomas. Una vez que el ribosoma se une a la membrana, la proteína creciente ingresa por su péptido señal en un canal transmembranar. Esto lo podemos ver en el paso 4. También lo que ocurre es que las proteínas de reconocimiento del péptido señal se separan y esto hace que la síntesis de la proteína continúe. En los últimos pasos vemos que la proteína se vuelca hacia el interior del lumen del retículo granular, el ribosoma se desprende y la proteína se pliega. Además, en el retículo granular ocurre una reacción que se denomina glicosilación, que en el caso del retículo endoplasmático granular es una glicosilación nuclear. La glicosilación es la incorporación de una molécula de glúcido a una proteína, dando lugar a la formación de una glucoproteína. En las proteínas sintetizadas dentro del retículo endoplasmático granular se va a incorporar una molécula de un glúcido cuando la proteína tenga una secuencia específica de aminoácidos donde está integrado una asparagina y esa va a ser la señal de glicosilación. Sobre esa asparagina, la proteína va a recibir un oligosacárido que está formado por 12 monosacáridos. El oligosacárido inicialmente está unido a un lípido de membrana que se denomina dolicol-fosfato y el pasaje de ese oligosacárido hacia la proteína lo cataliza una enzima que se denomina glicosiltransferasa. La glicosilación ocurre en una proteína tantas veces como exista en ella la secuencia de glicosilación. Este proceso continúa con la participación de diferentes enzimas que lo que hacen es reestructurar al oligosacárido y darle la estructura final. Entonces dijimos que en el retículo endoplasmático granular la glicosilación se denomina nuclear porque en todas las proteínas se va a recibir el mismo núcleo de oligosacáridos. No todas las proteínas sintetizadas tienen péptido señal y por lo tanto no todas se sintetizan en el retículo endoplasmático granular. Las que se sintetizan en ribosomas libres serán proteínas de citoplasma, núcleo o estructuras como los peroxisomas o las mitocondrias. Las proteínas que son sintetizadas en ribosomas y se relacionan en el retículo endoplasmático granular pasarán por el complejo de Golgi y ahí podrán ser proteínas solubles que forman parte de los lisosomas, serán enzimas dentro de los lisosomas, o también pueden ser proteínas de secreción. Por otro lado, otro tipo de proteínas que se generan en el retículo endoplasmático granular son proteínas que forman parte de las diferentes membranas. El retículo endoplasmático liso o agranular, que dijimos que se denomina así por no presentar en su membrana ribosomas, es poco abundante en la mayoría de las células, pero presenta gran desarrollo en células secretoras de hormonas esteroides. Entre sus funciones encontramos
que en él ocurre la síntesis de lípidos y derivados, como por ejemplo los triglicéridos, los fosfoglicéridos, esteroides como el colesterol o las ceramidas. Otra función del retículo liso que ocurre específicamente en células hepáticas es la detoxificación, que consiste en la transformación de metabolitos y drogas en compuestos hidrosolubles que se eliminan por la orina. La detoxificación tiene lugar gracias a una serie de enzimas oxigenasas que catalizan las reacciones. También en células hepáticas el retículo endoplasmático liso está relacionado con la glucogenólisis. La glucogenólisis es la degradación de glucógeno para obtener glucosa, por ejemplo, cuando el organismo requiere de energía. Comienza este proceso en el citosol de las células hepáticas, donde una enzima denominada glucógeno fosforilasa cataliza la degradación de glucógeno a glucosa 6-fosfato. En la membrana del retículo liso se encuentra la enzima glucosa 6-fosfatasa, que va a catalizar la hidrólisis del grupo fosfato de la glucosa 6-fosfato, dando como resultado, dando como producto a la glucosa, que ahora sí puede atravesar la membrana celular y pasar al torrente sanguíneo. En células musculares, el retículo endoplasmático liso es un reservorio de calcio. En realidad, allí se denomina retículo sarcoplásmico. ¿Cómo funciona como reservorio de calcio? El calcio se acumula en el retículo y ante un estímulo específico es liberado desde el retículo sarcoplásmico al citosol y este genera una respuesta. Si vemos específicamente, la acetilcolina en la unión neuromuscular desencadena un impulso nervioso y con él el calcio se libera del retículo hacia el citosol, donde participa de la contracción muscular. Luego, por acción de bombas de calcio, el retículo recupera el calcio produciendo la miorelajación. El siguiente componente del sistema de endomembranas que vamos a mencionar es el complejo de Golgi. Este está compuesto de múltiples cisternas, como podemos ver en la figura. En él encontramos una cara denominada cis o de entrada, una parte media y otra cara denominada trans o de salida, y esa cara trans está orientada hacia la membrana plasmática. El complejo de Golgi es el principal distribuidor de macromoléculas en las células. Muchas de las moléculas que se sintetizan pasan a través del Golgi para completar su proceso de maduración. Entre los procesos de maduración de moléculas que se dan en el aparato de Golgi ocurre la glicosilación terminal, que es la modificación por remoción o modificación de monosacáridos de glucoproteínas producidas en el retículo endoplasmático granular. Y también es el agregado de nuevos oligosacáridos, pero en este caso constituidos en el aparato de Golgi. Otro proceso es la síntesis de heteropolisacáridos. Los heteropolisacáridos forman a los glucosaminos glicanos y ellos se unen a proteínas que vienen del retículo endoplasmático granular y luego son empaquetados y transportados hacia la matriz extracelular. También una modificación importante que ocurre es la adición de glúcidos a ceramidas. Esas ceramidas provienen del retículo endoplasmático liso, dando lugar a la formación de glucolípidos. Otra de las funciones mencionadas y muy importante es que el Golgi es la distribuidora de las moléculas. Las moléculas que se generan en el retículo endoplasmático liso y en el rugoso llegan al Golgi por vesículas. Son recibidas en la cara convexa, la cara cis. Por vesículas también las moléculas van pasando entre las cisternas del Golgi. Si tienen que ocurrir modificaciones, van a ocurrir entonces en estas cisternas. Y por último, brotan los productos definitivos en la cara trans. Y en el caso que sean
vesículas de secreción se fusionan a la membrana plasmática. Los lisosomas son componentes que se terminan de generar en el Golgi. Contienen enzimas hidrolíticas o también denominadas hidrolasas que catalizan las reacciones de digestión celular. Se forman estas enzimas en el retículo endoplasmático granular y son procesadas en el Golgi, donde son modificadas por procesos como la glicosilación terminal. El interior de los lisosomas presenta un pH 5, el cual es un pH ácido óptimo para que las enzimas hidrolíticas estén activas. Este pH se mantiene por bombas de protones. Además, presenta una capa de glucoproteínas en la cara interna de la membrana. En el proceso de digestión celular participan dos tipos de lisosomas, los primarios y los secundarios. Los primarios son los que brotan del complejo de Golgi y contienen las enzimas hidrolíticas. En el citosol de la célula, los lisosomas primarios se unen con partículas endocitadas. Estas partículas endocitadas son componentes orgánicos como grasas, proteínas. También pueden ser estructuras autofagocitadas, que pueden ser alguna estructura propia de la célula que requiere ser reciclada. Entonces, la unión del lisosoma primario con la vesícula con partículas endocitadas forma un lisosoma secundario. Este entonces contiene las moléculas a degradar y las enzimas hidrolíticas. De la digestión se generan moléculas más simples que atraviesan la membrana lisosomal y van hacia el citosol. O sea, son moléculas que pueden volver a ser utilizadas por la célula. Lo que queda del lisosoma secundario luego de la digestión es el cuerpo residual, el cual contiene desechos no digeribles que en algunos casos se exocitan y en otros a lo largo del tiempo se van acumulando en el citosol. Ahora hablemos de componentes que no son parte del sistema de endomembrana, sino que tienen otro tipo de estructura y de origen. Por ejemplo, los peroxisomas, que son organelas presentes en casi todas las células eucariontes, y su función es oxidar compuestos como el peróxido de hidrógeno utilizando oxígeno atmosférico. En estas oxidaciones no se generan moléculas de ATP. Las enzimas principales que contienen son las catalasas, que además de descomponer al peróxido de hidrógeno, neutralizan radicales libres y también con el consumo de peróxido de hidrógeno pueden neutralizar sustancias tóxicas para el organismo como fenoles y el etanol. Por lo que, por esta característica, son numerosas en tejidos como el renal y el hepático. Los gliosisomas son semejantes a los peroxisomas. Se encuentran presentes en las células vegetales y se relacionan con el metabolismo de triglicéridos. También poseen enzimas para transformar los lípidos de las semillas en hidratos de carbono. Los plástidos o también plastos son organelas que se encuentran en células vegetales. Existen dos categorías, las que tienen función de reserva y las que tienen pigmentos. En la foto tomada con microscopio óptico vemos un ejemplo de plástidos con función de reserva. Son en este caso amiloplastos que tienen reserva de almidón. Los cloroplastos son plástidos con pigmentos. En estas organelas ocurre la fotosíntesis. Poseen doble membrana. En la foto también podemos apreciar la estructura denominada tilacoides y además presentan ADN circular y ribosomas. Por último, tenemos a las mitocondrias. Son organelas presentes tanto en células animales como vegetales. En ellas ocurre la respiración celular, proceso importante para la obtención de moléculas de ATP. Su estructura está formada por una doble membrana que podemos observar en la fotografía sacada con
microscopio electrónico de transmisión y además se observan crestas mitocondriales. En el interior de las mitocondrias encontramos ADN circular y ribosomas.